Sabrosas, dice que a todos nos gustan. Vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, el Evangelio según San Mateo, capítulo 21. Capítulo 21, por favor, versículos del 1, vamos a leer hasta el 11. Y nos ponemos en pie, por favor. Mateo, capítulo 21, versículos del 1 al 11. Quiero la bendición. ¿Cuántos quieren la bendición? Amén. Pero no quiero dejar mi pecado. Eso es el camino de todos. Yo quiero que Dios me bendiga, pero no quiero que Dios se meta. Yo quiero que Dios me dé, pero no quiero que Dios me quite. Vamos todos a la palabra del Señor. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo. Ya se pusieron serios todos. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Oh buen Dios y Padre nuestro, bendícenos ahora, Padre, con el entendimiento de tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu quien nos bendiga en esta noche, Señor. Hay demasiadas cosas, Padre, que tú quieres que cambiemos, que entendamos y cambiemos, Dios. Pero que sea tu Santo Espíritu, Dios, quien nos bendiga en esta noche. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Te imploramos, Señor. Te imploramos en este corto tiempo que vamos a predicar, que nos hables al corazón. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Bien, mis queridos hermanos, yo creo que, yo por lo menos en toda mi vida, como yo recibí al Señor, quiero ver, a los 30 años exactamente. Y viví 30 años siendo católico, y sí viví mi catolicismo y sí participé en muchas cosas, ¿verdad? Fui educado desde primer grado hasta bachillerato en colegios maristas, y entonces sí viví muchas cosas. Recuerdo con cariño muchas cosas, ¿verdad? Y esto pues lo vivíamos también. Pero ya cristiano, me gustó mucho que también como cristiano se vivía en este tiempo, se recordaba este tiempo. La importancia de recordar, la Biblia no dice que nosotros tenemos que conmemorar la entrada del Señor a Jerusalén, la entrada triunfal, no dice eso. Pero sí dice que tenemos que leer la Escritura, sí dice que tenemos que meditar, sí dice que nosotros tenemos que escudriñar, porque a nosotros nos parece que ahí está la vida eterna y ella dan testimonio de mí. En otras palabras, usted tiene que leer la Biblia y aprender. Pero como sé que muchas veces las ocupaciones que tenemos, las preocupaciones que tenemos, no nos permiten leer la palabra como debemos, a nosotros nos compete el traer a cuenta a sus ojos lo que la Biblia dice y ayudarle a que lo recuerde, porque parte del discipulado es ese, que nosotros les enseñemos todas las cosas y a cumplir todas las cosas que Dios dijo que debía de cumplir. Nosotros no podemos apreciar la muerte de Cristo si no lo podemos detallar, o la muerte y la pasión de Cristo, si no podemos verla detallada en las Escrituras. Es muy difícil solo con el cuento, solo con lo que alguien nos dice, poder entrar y entender. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, podemos darnos cuenta, porque la religión trae en nosotros muchas expectativas.
Si usted hace esto, si usted pone esto, Dios le va a dar esto. Si usted, yo recuerdo pues ahí mi esposa es de Sonsonate, y me recuerdo el Santo Entierro y ya me habían contado cómo era allí, hasta que un día fui a verla en Semana Santa, un Viernes Santo. Recuerdo que estaba de espalda en un garage de unos familiares de ellos, ¿verdad? Yo estaba de espalda a la salida del garage y de repente, era justamente un viernes, iba pasando y yo no vi, yo sentí la presencia de algo tremendo, y cuando doy la vuelta va pasando ¿cómo se llama? La urna, ¿verdad? Y el montón de gente y la procesión, y yo quedé realmente impactado. Pero quedé más impactado porque conocía yo a algunos amigos que cargaban, ¿verdad? Y eso era un honor, ¿verdad? Era un privilegio cargar. Pero a mí ellos me encargaron. Ellos cargaban, pero ellos a mí me encargaron que les hiciera unas bolsitas, ¿verdad? Y cada vez que ellos se detuvieran, yo se las llevara. Las bolsitas eran o tragos de vodka o eran cervezas en bolsa. Entonces ellos se tomaban la cerveza y luego se ponían a cargar. Se tomaban el trago y se ponían a cargar, porque entendían que cargando Dios los iba a bendecir. La tradición nos da expectativas equivocadas. Y es la palabra de Dios lo que nos muestra qué es lo que Dios ha dicho, qué es lo que Dios va a hacer. Cuando nosotros no predicamos el evangelio correctamente, tenemos expectativas, y muchas de esas expectativas son falsas, son incorrectas, porque Dios no te va a dar lo que nunca te ha prometido. Y por eso es que viene alguien y voy a dar 10 en la ofrenda para que Dios me dé 100. Y entonces ponen el 10 y levantan la mano para esperar el 100. La Biblia no dice eso. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel. Ellos sabían que el Mesías venía y que el Mesías venía a liberarlos, pero ellos no quisieron poner los ojos en la liberación ofrecida por Dios. Ponga atención a esto, porque Dios había ofrecido liberación, que iba a liberar al pueblo de sus pecados. Ese era el propósito de Dios. Pero ellos tomaron la liberación y vieron su condición, vieron su malestar, que era Roma estaba sobre ellos. Y entonces, cuando hablaban del Mesías, esperaban que el Mesías apareciera en esa época para que el Mesías, como lo hizo Moisés con Egipto, los liberara de la opresión del imperio romano. Eso es lo que estaba en el pensamiento de todo este pueblo cuando Cristo apareció. Por eso es que cuando vieron a Jesucristo aparecer en un pollino, y sabiendo toda la historia de él y todos los milagros y cómo había alimentado a 5,000 hombres más sus familias con unos pocos peces y unos pocos panes, que cómo había levantado muertos de la tumba, cómo había devuelto la vista a los ciegos, todo lo que él había hecho, entonces Israel estaba esperando en verdad que este hombre apareciera y los liberara del yugo romano. El problema es que eso sigue siendo así. Ya no nos libra, ya no pensamos que nos libre del yugo romano, pero sí esperamos que nos libre de nuestras deudas, que nos libre de esto, que nos dé para esto, que nos consiga un trabajo, que nos haga esto. Y venimos al Señor con esa expectativa. Pero no entendemos que esa expectativa lleva un proceso que Dios nos hace caminar, porque para ser sus hijos, amados hermanos, si bien es cierto, Dios nos ama, diga conmigo, Dios me ama y me ama tal como soy, ¿sí? ¿Estamos claros con eso? Pero no me deja tal como soy. Es decir, que el amor de Dios para conmigo antes de ser creyente es incondicional, me toma incondicionalmente, pero inmediatamente me hace nacer de nuevo, me hace cambiar. Entonces, realmente el amor de Dios es para atraerlo a Él, pero para que yo sea una persona diferente de la que hoy soy. A Dios no le importa el exterior, le importa el corazón, hermano.
le importa el corazón que se exterioriza con su cuerpo. Por eso es que la Escritura dice allá el apóstol Pablo en la carta a los Romanos que ocupemos nuestros miembros que antes utilizábamos para el pecado, los utilicemos ahora para la justicia, que honremos al Señor con nuestros cuerpos. Es decir, que Dios quiere tu corazón, pero Dios desea que con tu cuerpo, que con tu vida, que con tus hábitos diarios tú honres a Dios. Entonces, para que tu corazón cambie, es necesario que tú seas confrontado con Cristo, con la palabra, y se produzca un arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. Y ese es un cambio de mentalidad, un cambio de ver las cosas, como yo veo el pecado y como yo veo a Dios. Entiendo entonces el mal que me hace a mí el pecado, pero también entiendo lo repugnante que es para Dios mi pecado. Entonces, ¿Dios promete bendecirnos? Definitivamente que sí. Pero si Dios hace de mí una persona nueva, es para que yo tenga hechos nuevos. ¿Se entiende eso? Una persona, si alguien me dice, no, vieras a fulano, ¿verdad? Ha rebajado 100 libras. Imagínate que pasaron las 300 libras. Ha rebajado 100 libras. Y entonces usted lo ve entrando por esas puertas y ve lo mismo. ¿Usted qué dirá? ¿Y de qué? Quizás los zapatos eran de cemento, no sé, ¿verdad? Porque yo lo veo igual. Entonces la Biblia le llama a usted nueva criatura. ¿Cómo le llama la Biblia a usted? Nueva criatura. Entonces la Biblia dice, si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces usted viene a Cristo, se arrepiente, entrega su corazón a Cristo. Cristo lo hace nacer de nuevo, Cristo lo justifica, lo santifica y hace de usted una morada del Espíritu Santo. Es para que usted camine, hable, piense y actúe diferente. Pero Israel no quería eso. Y si usted me lo pregunta a mí, la iglesia tampoco. Porque estamos cómodos siendo como somos, pero la bendición nunca nos cae mal. Y entonces venimos, y así podemos nosotros explicar cómo Israel recibió al Señor y gritó, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y pocos días después, los mismos labios que alabaron al Señor, esos mismos labios gritaron, crucifícale. ¿Por qué? Porque sus expectativas no fueron llenas por el Señor. Y así cambió, mejor dicho, no cambió el corazón, cambió la actitud. No me sirve para nada que lo crucifiquen. Yo creo que alguno dirá, no, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera seguido alabando. Le aseguro que si usted y yo hubiésemos estado ahí, en la entrada lo hubiésemos alabado, pero aquel día que estuvo a la par de, ¿cómo se llamaba el bandido? Barrabás, hubiéramos dicho, suelta a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifícale, crucifícale, porque no me sirvió para nada en cuanto a mis perspectivas personales. Amados, iglesia querida, es tiempo que nosotros podamos despertar. Porque amamos al Señor, yo no dudo que usted ame al Señor. Pero el problema es que también amamos nuestra vida presente, amamos nuestro pecado. Amados, mire, yo recuerdo y le he contado, sé que algunos los tengo aburridos con eso, pero yo era alcohólico y yo amaba tomar, hermano. Y no es que amara el alcohol, amaba salir con mis amigos y la fiesta. Por eso es que yo nunca tomé solo. Yo estaba en la casa solo. Amigos míos eran bolos solos, les decíamos. Ellos solos en su casa tomaban. Yo no le hallaba sentido. Si no había fiesta, si no había alegría, yo no lo sentía. Pero amados hermanos, cuando vinimos al Señor y nos dimos cuenta que los borrachos no heredarán el reino de Dios, mi perspectiva respecto a la bebida cambió. No me dejó de gustar,
No quiero decir que me gusta ahora, espero que todavía que ya no. Pero mi perspectiva cambió. Y como mi perspectiva cambió, cambió mi dirección, cambié mis amigos, cambié todas las cosas que hacía. Y le pedí al Señor que me ayudara a no beber más. Cuando usted dice cambiar, cuando usted entiende que la perspectiva de Dios es su bendición, pero si usted quiere esa perspectiva, también tiene que entender lo que Dios espera de usted y de todos nosotros. Si no, amados hermanos, dentro de un tiempo vamos a estar gritando crucifícale, crucifícale, porque hemos dado vuelta atrás o hemos aprendido a fingir. Venimos como santos a la iglesia, Dios les bendiga, amados hermanos, que la luz de Cristo ilumina su sendero, y allá afuera y hablar las mismas palabrotas, los mismos hechos que nosotros hacemos. Y quiero decirle que el cristiano es cristiano en la iglesia y allá afuera, porque los ojos de Dios están aquí en la iglesia y los ojos de Dios están con usted allá afuera también. ¿Se comprende eso, iglesia? Por eso es que Israel pudo decir bendito el que viene y pudo decir crucifícale, porque no llenó sus perspectivas. Y cuando nosotros seguimos viendo nuestras perspectivas, mis queridos hermanos, estamos llenos de un orgullo y un deseo de placer personal que no nos interesa el deleite de Dios en nuestra vida, en nuestro cambio. Mire lo que dice, por favor. Dice el versículo, vamos a adelantarnos al versículo 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Israel estaba advertido ya, se le había anunciado que su Redentor venía, y le dijeron, le explicaron cómo venía, le explicaron cómo iba a ser, la manera como el Mesías iba a entrar a Jerusalén, para que Israel no se equivocara. No pensara que no venía su Mesías y pasara por alto todo lo que el Mesías iba a hacer. Y estaba advertido lo que el Mesías iba a hacer. Mire lo que dice, por favor. Vamos a saltarnos a Mateo capítulo 1, versículo 21, por favor. Mateo capítulo 21, versículo 1. Perdón, Mateo capítulo 1, versículo 21. Porque el pueblo de Israel realmente estaba advertido, amados. Advertido, estaba enseñado de lo que venía y de lo que el Mesías iba a hacer. ¿Lo tiene ahí? 1:21 dice así: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Mire lo que dice: porque él, ¿qué dice ahí? Salvará ¿de qué? De su opresión, de sus deudas, de sus enfermedades, de sus ¿qué? Pecados. O sea, no había duda. Y el pecado trata de resolver no su problema con su casero, no su problema con su banco o con su trabajo, sino que el problema que usted tiene con su Dios. Eso es lo que el Mesías vino a hacer. Ahora, vea lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 29, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. Israel no puede decir, no puede justificarse que no sabíamos. Versículo 29, y esto lo dijo Juan el Bautista cuando vio que Jesús venía a él para ser bautizado, y dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amados, Juan el Bautista apareció, fue precursor al Señor, es decir, apareció antes para preparar el corazón de Israel, para decirle a Israel: es tiempo de arrepentimiento. Israel no tenía que bautizarse, pero el estado pecaminoso de Israel estaba tan bajo, tan caído, que Juan el Bautista fue mandado para que Israel entregara, se humillara y se bautizara. Solo los gentiles se bautizaban cuando se convertían al judaísmo. Pero estaba tan caído, tan golpeado el corazón de Israel, que Juan el Bautista apareció para que se bautizara. Y por eso es que los judíos se presentaban y se bautizaban, se presentaban y se bautizaban con Juan el Bautista,
conocían su pecado, estaban al tanto de que el pecado ponía distancia entre ellos y Dios. Entonces estaban realmente, advertidos. Ahora, la pregunta es, ¿usted está consciente que cuando vino al Señor y cuando viene al Señor, venimos a la iglesia para seguir aprendiendo cómo deshacernos de nuestros hábitos pecaminosos? ¿Sabe usted eso? Viene a la iglesia porque todos tenemos pecados. Todos. Aquí, si alguien levanta la mano y dice yo no tengo pecado, ¿qué dice la Biblia que es? Mentiroso, ¿verdad? Entonces nosotros venimos a aprender a dejar de pecar. Sencillo. Si bien es cierto por el evangelio que de repente los pastores predicamos, la gente viene solo buscando bendición. Pero usted viene a la casa de Dios a aprender a hacer la voluntad de Dios. Y aprender a hacer la voluntad de Dios es aprender a dejar de pecar. Hacer a un lado mi pecado, ir tomando fuerzas, ir orando, pidiéndole al Señor: Señor, ayúdame, fortaléceme, ayúdame a dejar esta actividad, ayúdame a dejar esta relación pecaminosa, ayúdame a limpiar mi lengua pecaminosa, mi mente pecaminosa. Personas que están inmersas en pornografía, inmersos en situaciones pero vergonzosas. Yo sé que todos tenemos pecados que nos daría plena vergüenza venir. Fíjense, hermanos, hago esto y esto. Nos daría vergüenza decirlo aquí mismo, pero no necesitamos hacerlo, sino que venir al Señor y pedir fuerzas para dejar todo eso. Si no, amados hermanos, si no, vamos a terminar gritando: crucifícale. Y una de dos: o nos vamos, nos rendimos y nos vamos, o aprendemos a ser actores cristianos, que venimos a la iglesia, entramos por esas puertas, respiramos hondo. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. Y cuando ya sale de aquí, ay, qué difícil. ¿Sabe cómo la Biblia llama a esto? Actores hipócritas. Eso es la traducción. O cambiamos o nos transformamos en hipócritas. Y por eso, amados hermanos, yo sé que me hace esa cara, pues, porque pastor, yo quería que ahora me animara. Le estoy animando a cambiar, a recibir el regalo de Dios. Jesucristo vino a liberarnos de nuestro pecado. Pero se ha fijado, si hay personas que están tan metidas en drogas que es imposible a ellos soltarlo, y hay que ayudarles a soltarlo. Poco a poco algunos lo van soltando. Pues usted venga a Dios y derrámese en el Señor y espere. Amados, ¿cuál es nuestra situación? ¿Cuál es nuestro corazoncito? ¿Cómo se comporta nuestro corazoncito? Cuando nosotros venimos con un propósito a la iglesia, pidiendo por algo, pidiendo por un favor específico, y Dios no nos lo da. Simplemente Dios guardó silencio. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Cuando Dios no llena nuestras expectativas, ¿qué hacemos? ¿Y para qué vamos a ir a la iglesia? Hoy que soy creyente, mira cómo estoy. Antes, que yo era impío, pasaba yo por estas penas. No, pero es lógico, porque antes usted tenía de amigo al diablo. Hoy el diablo es su enemigo. El diablo lo quiere ver muerto. Y si no nos mate, es porque Dios nos cuida. ¿Usted comprende eso? Somos hijos de Dios, hemos sido lavados con la sangre del Cordero. El Espíritu Santo habita en nosotros. Los ángeles de Dios están alrededor para cuidarnos, amados. Eso somos nosotros. Pero dentro de nosotros todavía hay deseos de hacer lo malo. Y es por eso que tenemos que entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. De no llenarnos de falsas expectativas. De no jugar el juego de Satanás, valga la redundancia, y volvernos actores en la casa del Señor. No podemos un día gritar aleluya, gloria a Dios, y después gritar de enojo porque Dios no nos dio lo que queríamos. Busque 2 de Timoteo, por favor, capítulo 4, versículos 3 y 4. Ya casi terminamos, amados.
Segunda carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Y es que mira, amados, llenamos tanto nuestras expectativas, y cuando usted ve todo el evangelio que se predica de bendición y bendición y ánimo y ánimo y ánimo, ¿verdad? Y cómo ir pasando los procesos y las dificultades, y eso está bien, está perfecto, pero nos aleja de la verdad de Dios. Mire lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4. Oiga esto, y usted me dice si lo que ahí dice es futuro o no es futuro. Mire lo que dice. Lo tiene ahí, si no, ahí están las pantallas, amado. Porque vendrá, oiga, ahí para Pablo era futuro, ¿sí? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán ¿el qué? La sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Amados, ¿vendrán tiempos? No creo. Estamos en tiempos donde la iglesia no quiere escuchar la sana doctrina, donde en muchas iglesias hablar de doctrina casi es una mala palabra. No, la doctrina separa. Y eso es cierto, claro que separa, claro que sí separa, porque la doctrina es enseñanza, enseñanza de Dios. Nos une a los que la queremos cumplir, a los que queremos conocerla y vivirla, nos une y nos separa de aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios. Jesucristo fue bien claro que el requisito para poder comprender si algo viene de Dios o no es tener el deseo de hacer su voluntad. Ahora, mire lo que dice Juan capítulo 3 versículo 19, por favor. Amados, yo lo que no quiero es que dentro de algún tiempo usted grite crucifícale. ¿Cómo voy a gritar? ¿Cómo va a creer, pastor, que voy a gritar crucifícale? ¿Y para qué voy a ir a la iglesia? No tengo ganas de leer la Biblia. No, servir, no, pastor, fíjese que ya no voy a servir. No, pastor, fíjese que eso ya no. Eso es, en otras palabras, crucifícale, porque Jesús no me sirvió para lo que yo quería. Lo tiene ahí, Juan capítulo 3 versículo 19. Y oiga, ponga atención a esto. Y esta es la condenación. Oiga esto, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesucristo, ¿verdad? Y los hombres, ¿qué dice? Amaron más las tinieblas que la luz. Fíjense que a mí me da aflicción esa palabra, esa expresión. Porque dice, amaron más. ¿Eso qué quiere decir? Que amaron a Jesús, ¿sí? No, yo a Jesús yo lo amo. Mi Jesucito lindo yo lo amo y va a ir al culto. No. No, Dios me guarde, con Dios me libre, mi Señor Jesús. Vamos a ganar almas. Uy, no. ¿Por qué? Porque tengo que ver mi novela, porque me van a visitar, porque con mi familia tengo derecho de ser feliz, es cierto. Pero ¿quién le ha dicho que sin Cristo uno puede ser feliz? Entonces dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron, ¿qué dice? Más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea que personas de malas obras aman a Jesús, sí, del diente al labio. Y dice el siguiente versículo, el 20, por favor. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mis amados hermanos, he hecho chiquito el sermón, porque no hay, así humanamente hablando, explicación de por qué en un par de días lo mandaron a matar. Después que cuando entró, lo subieron a lo más alto. Pero como no me dio lo que yo quería, lo desecho por completo. Un problema de la iglesia actualmente es pensar que Jesucristo vino a resolver todos sus problemas. Jesucristo vino a resolver un problema nada más. La distancia que había entre Dios y usted, marcada por el pecado. Eso es lo que Jesús vino a hacer.
Pero ¿sabe qué? Quitada esa distancia, nos unimos a Dios. Y la Biblia dice que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no tiene ninguna sombra de variación. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que si bien es cierto, Jesucristo vino a quitar el pecado, a restablecer nuestra relación con Dios, pero al estar unidos a Dios, estamos unidos a toda fuente de bendición. Estamos unidos a todo lo bueno que este mundo puede dar cuando Dios desea que llegue a nosotros. Estamos más cerca de Dios. Podemos ser llenos de su paz. Y en la medida que nosotros caminemos con Él, su bendición va a venir llegando a nosotros. Pero cuando nosotros vemos las cosas al revés, primero dame la bendición y después me arrepiento, nunca sucede. Por eso es que Jesucristo, Apocalipsis 3:20, sigue intacto. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Y sabe qué es lo curioso? Nosotros ocupamos Apocalipsis 3:20 para evangelizar y es perfecto. Pero ese Apocalipsis 3:20 no se escribió para impíos, se escribió para una iglesia. Y por eso yo quiero decirte que en esta noche Jesucristo está tocando la puerta de tu corazón. Porque muy probablemente tú has creído que Jesucristo está allí y sin embargo tú te deleitas tanto haciendo lo malo que uno tiene que decir, pues, si camina como pato, si suena como pato y se ve como pato, ¿qué será? Un pato. Si hablamos como impío, caminamos como impíos, deseamos y codiciamos como impío, ultrajamos como impío, actuamos como impío, infieles, desleales como impío, ¿qué seremos nosotros? ¿Será que entramos y nos transformamos en píos? ¿Salimos y nos volvemos impíos? La palabra pío significa santidad. ¿Será que entramos aquí y nos transformamos? ¿Será posible eso? Y salimos de aquí y se quita todo. Eso no es así, amados. Jesús dijo, o estás conmigo o en mi contra, o recoges conmigo o desparramas. Jesús está aquí, iglesia, y Jesús entró a Jerusalén, se dirigió, después de esto, dice la Biblia que Él se fue al templo y hizo la limpieza del templo, botando todos los negocios que estaban ahí en la iglesia, porque en el templo, y Él dijo, mi casa será llamada casa de oración y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Donde debía haber santidad, había solo negocio. Y donde solo hay negocio, lo último que hay, mi querido hermano, es devoción. Yo quiero ahora que usted haga una introspectiva, que no piense en fulano, oí fulano es contigo. No, mi hermano, es con usted. Y ahora imagínese y trasládese hace 2000 y pico de años, en la entrada, después de pasar Betfagé y en la entrada de Jerusalén, oye un alboroto y ve que un hombre, seguido de un gran número de personas, y otro gran número de personas delante de él, iban poniendo sus mantos, iban poniendo tal cual alfombras, e iban agarrando palmas y las iban tirando al piso, y le dijeron, bendito el que viene en el nombre del Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios
que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.